2x3 en salud. Saludos, gracias como siempre por su fidelidad, por su compañía, por siempre preferirnos aquí en 2x3 en salud. Tati, ¿cómo estás tú? Hola Doris, qué bueno que podemos estar una nueva vez con nuestros amigos televidentes para entregar un nuevo programa preparado como siempre con muchísimo cariño. Así mismo es, Tati. ¿Avanza mayo, Doris? Pero muy rápidamente. ¿Qué le pasa al tiempo, por Dios? El tiempo va pasando rápido, o al menos eso es lo que sentimos, que realmente... Mayo es el mes de las flores, Doris. Sí. Yo creo que ya no es mes de nada, pero cuando éramos niños Yo no sé si se hacía, pero cuando éramos niños yo recuerdo que todos los domingos creo que era, o no sé si era todos los días, que se iba a la iglesia y se llevaba flores a la Virgen, ¿te acuerdas? Y por eso yo creo que se dice el mes de las flores, qué sé yo, pero sí recuerdo yo esa tradición, no sé si eso se seguirá haciendo en la iglesia católica. Con el mes de mayo hemos visto cambios en la temperatura, con un poquito más de calor, que estaba fresco los primeros meses del año. Y los pronósticos son que este va a ser un verano muy caluroso. Eso es lo que se dice, que va a ser, las temperaturas van a alcanzar niveles muy altos, es lo que se está prediciendo. Vamos a ver qué pasa, pero eso es lo que se ha dicho. Empezamos estos primeros meses con mucha lluvia, vemos que se han detenido un poquito las lluvias, por lo menos aquí en el Gran Santo Domingo, en algunos pueblos todavía, comunidades todavía sigue lloviendo en algunos lugares, pero se ha detenido para como empezamos estos primeros meses, que fueron bastante intensas. Así es. Bueno, Dori, en estos días, el primer martes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma. El asma. Esta vez estuvo dedicado a mayor acceso a medicamentos antiinflamatorios, ¿verdad? Qué interesante. Siempre ese es el gran dilema, el gran tema. Y bueno, uno aboga porque sea así. Aquí mucha gente sigue muriendo por falta de medicamentos, que es el renglón más caro en todos los gastos de salud. En todos los gastos, sobre todo esos medicamentos de alto costo, vamos a decir, o un poquito de alta tecnología. Y sabemos que mientras más avanzado el medicamento, pues más costoso, pero más efectivo, porque ya lo que se apuesta es una medicina personalizada y eso tiene su costo, pero sí, el asma sigue siendo un gran problema en nuestro país, sobre todo por fruto de las alergias, por otros tipos de situaciones y sobre todo esta contaminación ambiental que cada día está más fuerte. Y a propósito de medicamentos, tanto la OMS como aquí la DGMAP, la Dirección de Medicamentos e Insumos y Productos Sanitarios, de vigilancia sanitaria, emitieron alerta en el caso de por algunos productos, no vamos a decir que son todos, algunos productos de los que se están usando para adelgazar, los efectos adversos que tienen algunos productos de esos, sobre todo los no regulados. Hay un tema de pandemia, de epidemia, vamos a decir epidemia, a propósito de que hoy tenemos un experto en epidemiología, de epidemia con el sobrepeso y la obesidad en el mundo. La gente sabe que es así. Y se ha encontrado la alternativa farmacológica, pero hay que tener cuidado si usted no tiene una prescripción médica y una vigilancia médica. Esa es la clave. O sea, siempre hay que tener la evaluación médica y ser guiado por un profesional. Por un profesional en el área, porque uno no puede tomar todo lo que se dice por ahí, todo lo que te aconsejan. Uno sabe que el sobrepeso es una lucha constante, es una enfermedad de la obesidad y el sobrepeso. Es un problema y la gente quiere salir de esa situación porque se conoce del problema que implica para la salud, incluso para la calidad de vida del ser humano, pero sí, no hay que desesperarse ni recurrir a métodos que no están científicamente probados y que uno no esté guiado por un profesional de la salud, que yo creo que esa es la clave para poder... y la constancia en cada uno de los aspectos que uno se proponga en la vida. Yo creo que esa alerta que está haciendo la OMS es muy importante. Tati, yo no sé si en este país se celebró la semana de la vacunación, porque yo sé que a nivel internacional la OMS estuvo trabajando, estuvo celebrando, que lo celebraban todos los años, se celebra todos los años la Semana
mundial de la vacunación, pero aquí en el país como que yo no he sentido nada de eso. No, señora, no se hizo absolutamente nada. Yo no sé qué es lo que está pasando. Eso era tradicional, eso era hasta el 28 de abril. Creo que en esta semana, hasta el 28 de abril se celebraba esa gran semana de vacunación. Yo recuerdo que nosotros andábamos por todos los sectores, ¿recuerda? Cuando se hacía ese lanzamiento masivo de vacunación. El Ministerio de Salud se limitó a informar que habían introducido una nueva vacuna que es capaz de prevenir 4 enfermedades. Ahora no la preciso, Dori, pero sí. Tetravalente, creo yo que fue. No recuerdo. Una vacuna. Pero me llamó la atención incluso, hasta tipo que teníamos la pentavalente, que era contra 5 enfermedades que estaba pero protegiendo. Dori, recuérdate también que hay una especie como de España boba. Ahora está saliendo la representante de OPS de aquí del país, la OMS tiene problemas mundiales. Recuérdate hay una situación financiera difícil para ese organismo. Pues después que Estados Unidos les retiró los fondos y Argentina, pegándose de Estados Unidos, también retiró los fondos. Entonces, eso se está notando, pero vamos a decir que la OMS tenga su problema, pero eso no tiene que ver con que Salud Pública no haga su trabajo. No, porque simplemente informar. Porque aquí tenemos puestos fijos de vacunación. Simplemente yo creo incentivar un poco eso, porque aparte, y precisamente en este momento donde hay desmotivación de las familias para vacunar, sobre todo las familias jóvenes, los jóvenes padres, ¿verdad? Y su brote de sarampión matando gente ya en el continente. Sí, han surgido en países estas enfermedades que ya estaban controladas precisamente por eso, porque ha ido bajando el índice de vacunación. Así es. Y tú mencionaste Argentina y en esta semana ha estado sobre el tapete el tema del hantavirus, que ha estado afectando a un crucero, a un barco. Ha estado presente, precisamente salió de Argentina y ya hay varios fallecidos por esta enfermedad, pero tenemos un experto, vamos a hablar con él de eso y a ver qué riesgos hay, porque la gente está temiendo que surja un nuevo COVID, una nueva epidemia como pasó con el COVID. ¿Qué te parece si nos vamos a comerciales? Y entonces venimos con nuestro invitado de hoy. Regresamos. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con 2x3 en Salud, este programa que es preparado como siempre con muchísimo cariño para todos ustedes. Nuestro invitado de hoy es para nosotros un lujo porque es un hombre de ciencia sobre todo, el doctor Manuel Colomé, epidemiólogo, trabaja para el Servicio Nacional de Salud en varios de sus hospitales, es académico de varias universidades, entre ellos nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras academias. Saludos, doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas, ¿qué tal todo? Muy bien, doctor. Bueno, como dice Tati, la verdad que para nosotros es un gran placer tenerlo aquí porque tenemos muchos años dándole seguimiento a su trabajo. Gracias. Y para los periódicos en que trabajamos siempre nos ha sido de mucha utilidad cuando usted da sus opiniones sobre situaciones que ocurren en República Dominicana. Y queremos, doctor, ahora empezar con una evaluación suya desde el campo de la epidemiología. ¿Cuál es la realidad que vivimos actualmente en República Dominicana sobre la situación epidemiológica y qué está pasando en el mundo también, que sabemos que usted es un hombre que está bien actualizado? No, muy bien, gracias por la invitación. Reiterarles siempre que para mí es siempre un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Entonces, en términos prácticos, creo que la noticia más reciente que hemos visto es lo del hantavirus. El hantavirus, exactamente. Entonces, primero no representa una amenaza para nuestro país y claro, la situación es que se transmite por orina de rata, contacto con alimentos contaminados con las heces ¿De la familia de la leptospira? Sí, es de esa familia. De esa familia. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que debido a esa transmisión que se da bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Veamos que en el tema del barco, ¿verdad? Era un lugar que estaba en hacinamiento, bien, además que convergen varios tipos de personas
de diferentes nacionalidades. Exactamente. Probablemente había alguien en periodo de incubación o había alguna rata de esa que subió, no lo sabemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, probablemente por ahí pasó algo. No representa realmente una amenaza porque es muy difícil de transmitirse, no tiene tanta facilidad de transmitirse de persona a persona en comparación con una infección respiratoria. Doctor, escúcheme ahí mismo. ¿Se está sospechando o que hubo una mutación de este virus, hantavirus, que ya se está transmitiendo en el barco de persona a persona, o ustedes como epidemiólogos entienden que no, que es directamente de la rata? Las personas pudieran también transmitir la enfermedad, pero lo más habitual es lo que le comentaba de las ratas. Igual la transmisión es limitada, porque también el tema es que los virus siempre necesitan un medio ambiente que sea propicio para su reproducción. Entonces, si ocurre ya el periodo de convalescencia y la enfermedad, por ejemplo, no se transmite, una persona ya desarrolló, por ejemplo, los anticuerpos y ya no hay más personas susceptibles y no hay forma de transmitirse a otra, entonces ya ahí murió la enfermedad con eso. Entonces, también debido a los controles sanitarios que existen en cada país en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, es poco probable también que pueda aparecer algo que se transmita. Doctor, ¿y por qué los países no quieren dejar desembarcar estos pasajeros? ¿Por qué este temor? Entonces, si no es tan riesgosa esa transmisión. Sí, entiendo que también tiene que ver con la capacidad de respuesta interna para poder gestionar. Por ejemplo, no es solamente abrir el barco y ya. O sea, ahí, aparte de permitir la asistencia dentro del barco, pero también el tema es cómo podemos gestionar el riesgo. Una vez entra un paciente, cómo podemos evitar que esa enfermedad pueda expandirse. Si los ratones que hay por ahí pueden estar en contacto con los de por acá, ya ahí se acaba todo. ¿Cuál será la solución sanitaria a ese? No, se puede permitir el desembarco con unas medidas claras de prevención contra las infecciones. O sea, incluso se puede tener un equipo bien preparado, equipo de protección personal, que tenga el entrenamiento para poder darle la asistencia. Como se hacía con el COVID aquella vez, ¿se acuerdan? Sí, en los barcos, que había también situaciones así. Claro. O sea, un equipo especializado en eso, pero el riesgo no es tan alto de transmisión. Perfecto. Hay otras enfermedades, por ejemplo, como la fiebre de Crimea del Congo, que sí es de mucha preocupación. También tenemos el Mpox también, lo que de repente le llamamos viruela símica, que tienen mayor posibilidad de transmisión. Entonces, ¿pero esta es mortal? Sí, esta pueden morir las personas. Han fallecido ya varias personas. No hay vacuna tampoco disponible. Doctor, y vamos a explicarle un poquito a la gente cuáles son los síntomas de ese hantavirus, cómo se manifiesta y cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar. Y hasta cualquier rata, cualquier tipo de ratón. Exactamente. Es una enfermedad febril hemorrágica. O sea, significa que la persona va a tener síntomas febriles y síntomas hemorrágicos. Entonces, el cuadro clínico puede incluso confundirse con el de otras enfermedades que tienen esas manifestaciones. ¿Y la hemorragia por dónde, doctor? Las hemorragias en heces puede haber también, hemorragia en el nivel de los pulmones también. Exacto, sí. Porque se manifiesta de manera respiratoria también, ¿verdad? Puede tener, sí, puede tener un componente respiratorio, similar a la leptospirosis. Exactamente, similar. El tema con esto es que si no se tiene la capacidad diagnóstica, se puede pensar en otra enfermedad cuando en realidad era el hantavirus. Exactamente. Una vez tuve una colega de Santiago, se llama la doctora María Zunilda Núñez, que tenía un proyecto de investigación donde ella tenía la hipótesis de que aquí había hantavirus. Eso decía ella, porque hace unos años tuvimos un incremento de muertes por leptospirosis, pero es que gran parte de esos casos se confirmaron por clínica. Entonces, en la leptospirosis normalmente apenas el 10% de los casos genera gravedad, y de esta gravedad un porcentaje muy mínimo se muere. Pero en este año, ahora no recuerdo si era 2016 o 17. En el 16 tuvimos, creo que fue en el 2008, cuando las tormentas... En el 12. En el 12, cuando la tormenta Noel y Olga. Tuvimos un brote grandísimo y hubo mucha mortalidad, entonces, una mortalidad alta. Era muy alto, entonces lo que coincidía con una migración de Venezuela también, que por allá también es hantavirus, entonces
En aquel tiempo pensábamos la hipótesis de que podría haber el hantavirus aquí. Quizás no lo habíamos detectado porque no lo pensábamos en eso. Y cuando veo una enfermedad de fiebre hemorrágica, o era dengue, o era leptospirosis, porque es lo que habitualmente estamos acostumbrados. Entonces, otro caso que tuvimos acá fue con la fiebre de oropuche, que nos dimos cuenta que eso circulaba acá durante la epidemia de dengue del 2023. Eso está muy de América del Sur, ¿verdad? Sí. Y que entonces la cuestión interesante porque nos dimos cuenta que había oropuche después que había pasado la epidemia de dengue el 2023, y que fácilmente había también oropuche circulando con dengue. Y se confundió con dengue. Probablemente. Entonces, doctor, hasta ahora en el país no se ha identificado hantavirus. O sea, en toda la historia de nuestro país hasta ahora no lo hemos identificado. Estamos vírgenes. Todavía. Entonces, como comentaba, la doctora Núñez sí tenía esa sospecha. No, y tenía un proyecto que sometió al financiamiento del Ministro de Educación para ver si tenía... Entonces, doctor, podría descartarse, vamos a decirlo así, no sé, nunca se puede ser tan radical en epidemiología, los temores de muchas personas de que con este barco, esta situación de este hantavirus pueda surgir el nuevo COVID, o sea, otra nueva epidemia, pandemia, qué sé yo, que se puede expandir. Se puede descartar. Y se me ocurre preguntar, ya no necesariamente de esa patología, sino, doctor, la vida en los barcos, yo no he hecho nunca un crucero. Pero se presta todo eso. Sí, lo más frecuente que vemos en barcos de infecciones por norovirus, enfermedades se pueden transmitir por vía fecal oral también, o sea, enfermedad de transmisión hídrica. Al estar en hacinamiento, una persona puede entonces transmitirle a los demás. Hay una falta también de... El acceso a agua potable no es corriente, ¿verdad? Y es verdad que tienen sus sistemas, ¿verdad?, para poder pues garantizar la seguridad de los pasajeros, pero tú estás ahí con cientos de personas en un espacio cerrado, nadie sabe si llegó alguien en periodo de incubación de su país y debutó por allá. Para que la gente entienda, el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la introducción del patógeno en el cuerpo del organismo hasta que presenta síntomas. Exactamente. Entonces alguien puede venir sano y de repente enferma ya y ya se vuelve un problema. Y ya se convierte en un Doctor, problema. vamos a pedirle un permisito, nos vamos a la primera pausa y vamos a retomar la pregunta inicial porque nos fuimos para el hantavirus inmediatamente sobre la situación, la realidad epidemiológica actual de República Dominicana. Claro que sí. Regresamos en un momentito. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos conversando con el doctor Manuel Colomé. El doctor es epidemiólogo, maestro, educador en ese sentido. Y le preguntaba, doctor, la realidad de República Dominicana, ¿qué vemos en este momento? ¿Cuál es nuestra situación epidemiológica? Sí, pues según hemos visto, nuestro país ahora mismo se encuentra en cierta situación de, digámoslo así, de control, de calma, ¿verdad? Pero... Qué bueno, que bastante en el mundo ya. Sí, así, hemos sufrido mucho ya. Sí. Pero ahí viene un gran pero. Vamos a verlo. El pero es que se avecinan, pues, las enfermedades tienen ciclos. Ahora es probable que por el tema de la entrada del polvo del Sahara aparezcan más alergias, golpe de calor, infecciones respiratorias, etc. Entonces, después de la pandemia de COVID-19, se ha visto que la epidemiología de las infecciones respiratorias cambió. ¿En qué sentido? En que antes esperábamos una ola o una primera transmisión que era fundamentalmente en climas fríos, o sea, en diciembre, pero después de la pandemia, el calentamiento global y todo eso ha provocado que tengamos ahora dos picos de transmisión, que uno es en verano y otro es en diciembre. Entonces ese pico de diciembre se extiende y puede llegar incluso hasta febrero. Entonces entiendo que puede haber un incremento de infección respiratoria con el tiempo. ¿A partir de qué fecha más o menos, doctor? Bueno, según un estudio que yo había hecho entre julio y septiembre, deberíamos empezar a ver un incremento de casos.
Pero en este momento hay una situación no hay en este brote momento, de gripe, ni o sea, de infección respiratoria. Nada fuera de lo habitual. Nada fuera de lo habitual. Pero los últimos 2 años los tenemos es con virus respiratorio, realmente. Sí. Constante, como que sigue como la línea. Por eso también desde la Sociedad de Vacunación nosotros estamos recomendando, hemos estado en paneles de discusión, que en vez de tener una vacunación para la gripe a final de años, entre octubre, ¿verdad? y diciembre, pues la vacunación de la gripe debe estar permanente el año entero. O sea, esa es una de las... Pero la disponibilidad de ese fármaco está hecho para vacunar del año completo. Porque aquí lo que pasa es que la vacuna es estacional. Exacto. Y es por el tipo de circulación. Pero la decisión de qué vacunas comprar obedece a la selección de un estudio que determine los virus que circulan en una temporada determinada. Exactamente. Lo que nosotros proponemos es que se amplíe esa vigilancia, que se amplíe esa vigilancia estacional, y entonces en función de eso se decida entonces mantener una vacuna permanente de manera constante. La población infantil, usted trabaja también en 2 hospitales pediátricos, ¿tiene gripe todo el año, doctor? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa con los chiquitos? Lo que pasa es que ya por un tema de estadística, ¿verdad? Los niños menores de 5 años tienen al menos 6 episodios de infecciones respiratorias al año. Entonces, otra cosa. ¿Eso tiene que ver con la escuela? En la escuela también hay una situación fisiológica, que son los extremos de la vida. El niño tiene un sistema inmunológico muy maduro y eso favorece más rápido la infección. Entonces, ¿qué pasa? Que también los niños, como no tienen lo que llamamos etiqueta de la tos, o sea, estornudan así, achú, entonces... abierto. Con las manos también, entonces empiezan a tocar. Y además la gripe se facilita su transmisión porque se puede transmitir hasta 2 días antes de tener síntomas y hasta 5 días después de haberte recuperado. Entonces, por eso es que se transmite bastante fácil. Doctor, ¿y qué esperan ustedes para esta temporada? Tuvimos... Todo el año pasado, influenza muy activa, tuvimos... Sí, virus respiratorios sincitiales es una de las principales preocupaciones, especialmente porque este virus ataca a los niños que son menores de 2 años. El Estado Dominicano tiene a disposición ahora mismo algunos anticuerpos monoclonales que se utilizan, pero están indicados solamente para niños que tengan algún tipo de comorbilidad, cardiópatas, por ejemplo, niños con broncolidisplasia pulmonar, y bajo peso prematuro. No, o sea, niños que han tenido una malformación congénita que le dificulta respirar. Entonces, esa inmunoterapia está disponible para ese grupo. O sea, esto es bastante costoso, no es de libre acceso, es bastante costoso. Entonces, ¿eso a nivel privado o el Estado lo tiene? No, a nivel del Estado. Es del Estado. Entonces, se le da a esos chicos gratuitamente. Entonces, la situación es que en otros países que han incorporado ese tipo de anticuerpos, se ha logrado reducir hasta en un 90% esos episodios de infecciones respiratorias. Estamos hablando que la primera o la segunda causa de motivo de consulta en un centro de salud, creo que entre la fiebre y la sida G van ahí, las infecciones respiratorias, se va a reducir un 90%. O sea, se ha reducido en otros países, en Europa, con ese tipo de inmunoterapia, pero porque lo han hecho de manera masiva. Entonces, aquí hemos empezado con baby steps, ¿verdad? Pero eso es por el tema del costo. Creo que son la principal causa de consultas y de ingreso en los hospitales. Las infecciones respiratorias, ¿verdad? Así es. Entonces... esos chicos también tienen esa vulnerabilidad. Doctor, ¿cuándo empezó a cambiar ese esquema epidemiológico? Recuerdo yo que cuando empezamos Tati y yo a cubrir eran las diarreas, la principal causa de consulta, y ahora son las respiratorias. Sí, lo que pasa con las diarreas es que el principal virus en niños menores de 5 años, que la principal causa de diarrea en niños menores de 5 años es el norovirus. Y también tenemos el rotavirus. Sí. Ahora, como introdujeron la vacuna del rotavirus, ahora cambió. Pero no hay también, doctor, una mayor educación tal vez hoy día también, en las y mayor madres. acceso a agua potable también. Exacto, y mayor acceso a... Así es. Lamentablemente las condiciones sociales que provocan que estas infecciones aparezcan, que es lo que llamamos enfermedades reemergentes, que son enfermedades que se controlaban, hay un fallo en el control y vuelve a aparecer, permanece en el país. Que es lo paradójico. Vivimos en el siglo XXI con enfermedades del siglo XVII.
Exactamente. Otro, fruto de esa misma situación que decía sí, usted, de la pobreza, de la desigualdad, pobreza, de la falta de educación, de oportunidades, y aunque hemos mejorado, pero el avance no ha sido lo suficiente. Epidemiológicamente hablando, porque eso es sumamente importante a mi juicio, eso que usted acaba de esos determinantes sociales, ¿cuáles son los más preocupantes para ustedes desde la epidemiología que persisten justamente en esta? Sí, existen 5 determinantes que son lo que favorecen las inequidades en salud. Está el tema del género. Ser mujer tiene cierta ventaja con relación a ser hombre, por el hecho de que se preocupan más por su salud, pero también en la familia se tiene una conciencia machista, ¿verdad? Esos micromachismos que hay acá, de que los hombres no se enferman, los hombres no lloran. Son súper fuertes. Son súper fuertes, entonces... en el caso de la mujer la llevan rápido, pero el chico el hombre aguanta ahí. Entonces el hombre que aguanta. Entonces ese es un determinante. El otro que tenemos es la región de residencia. Mientras más retirado de la zona céntrica, más apartado. No es lo mismo vivir en el distrito que vivir en Pedernales. Así es. Entonces ese es otro factor. Ese es otro factor. Y también tenemos la zona. No debemos estar en Pedernales, zona céntrica, que le diría zona urbana, que es zona rural. Exactamente. Tenemos la región, la zona de residencia. El otro determinante es la educación. En teoría, mientras más educación tienes, mejor será tu estado de salud. Pero hay uno clave que lo he dejado para último, que es el más poderoso, que es el nivel socioeconómico, que es lo que realmente determina el acceso tuyo a la salud. Así es. Porque si bien es cierto, tenemos en nuestro país, constitucionalmente tenemos el derecho a la salud, eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. Pero el acceso a la salud va a depender mucho de cuánto dinero tú tienes. Así es. Entonces ahí entra otros factores que son ya la Ley General de Salud, la Ley de Seguridad Social, que la gente tiene que dar un gasto de bolsillo. Y la medicina como negocio. Y todo eso, ¿verdad? Así es. Y hospitalocéntrica, ¿verdad? Centrado en combatir el cáncer o creando más hospitales oncológicos. Exacto. O combatir los accidentes de tránsito creando más hospitales de trauma, por ejemplo, cuando en realidad tenemos que atacar la causa de los problemas. Exactamente. Es lo contrario. Es la prevención. Sí, perdóname, Doris, esa visión de la salud hospitalocéntrica es la que persiste en nuestro país, ¿verdad? Grandes hospitales, una ciudad sanitaria enorme. Lo que pasa es que esa es la que deja el dinero. Exactamente. Entonces, yo veo mal que se mide la productividad de la gente en función de la cantidad de cuántos diabéticos tú atendiste. Exacto, de consulta, de servicio brindado. Yo fuera otro y dijera, ¿cuántos de esos tienes en control? A mí me llama mucho la atención con los informes Sí, y con el orgullo que a veces el gobierno rinde un informe. En el año tal se dieron tantas consultas, se hicieron tantas cirugías, atendieron tantas emergencias. Yo digo, pero eso no debe ser motivo de orgullo. Eso te dice a ti que estamos mal. Sí, yo fuera diferente. Exactamente. No me interesaría cuántos hipertensos vi. Ok, eso es secundario. A mí me interesa cuántos de esos no hicieron crisis hipertensiva durante mi Doctor, vamos a pedir su anuencia. Interrumpimos ahí, pero seguimos con el mismo tema, porque esa visión de la salud es lo que hace la diferencia en los países. Sí. Vamos a seguir con el doctor Manuel Colomé después de esta pausa comercial, con esa visión de la salud que persiste en nuestro país. Dos por tres en salud. El epidemiólogo Manuel Colomé es nuestro invitado de esta tarde y con él nos estamos dando tremendo banquete hablando de todo este sistema de salud. Doctor, usted no estaba haciendo ese enfoque del sistema de salud que tenemos, donde se privilegia la atención, ¿verdad? La hospitalización en vez de la prevención. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que hay que hacer para lograr en este país ese cambio que realmente necesita el enfoque de la salud? Sí, comento un poco. Nuestro país tiene ahora mismo una tasa de mortalidad materna muy elevada. ¿Cuánto está ahora?
no recuerdo el dato exacto, pero creo que sobrepasa los 100. Por 100.000 nacidos vivos. Sí, creo que son como 140 o 170 por cada 100.000 nacidos vivos. No recuerdo el dato de memoria. Okay. Pero está muy por encima del promedio regional. Entonces, aunque hemos avanzado en el tema de la mortalidad neonatal, que el 65% de la mortalidad infantil es neonatal, se ha avanzado muchísimo ahí, se han hecho bastantes esfuerzos y está, vamos a decirlo así, es posible que el país sí cumpla esa meta. Okay. La infantil. De reducir la mortalidad infantil, pero es pensar de la reducción de la neonatal. Entonces, porque van de la mano. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestro país tenemos que el 98% de la atención calificada al parto está cubierta institucional. Estamos hablando que de cada 10 mujeres, prácticamente 9.8 se atienden en un centro de salud y desembarazan con un especialista. Exacto. Entonces, pudiéramos pensar que el tema pudiera tener que ver también con la calidad de esa atención, pero es lo que hablábamos. Tú puedes tener una persona que sigue todos los controles como tiene que seguirlos, pero entonces hay determinantes o situaciones sociales que influyen para que esa persona no tenga el acceso a la salud como debe ser. No, y en esos partos institucionales hay estudios que hizo el doctor Milton Cordero en su tiempo, hizo bastante estudios. Había un compromiso serio con el personal de salud y la mortalidad materna. Lo que pasa es que ese nunca sale y hay muchos pueblitos alrededor de él. No, y que se mueren realmente los pobres. Se mueren los pobres, decía el doctor. Esa es la realidad, se mueren los pobres. Y eso es lo que se sigue viendo. Eso es lo que se ve. Entonces, creo que el Estado debe ir un poco más allá de simplemente registrar una muerte. O sea, habría que ver también, el enfoque clínico que podemos mejorar, pero hay una parte social que se le escapa a veces al ministerio, por ejemplo, y es que no es culpa del ministerio. Está fuera de su... Hay condiciones que son así. Si una embarazada no sabe leer o escribir, esa tiene menos... Tiene que ver con el sistema de salud, con el gobierno, con el Estado. Con todo, con educación, o sea, con todo. Las mismas condiciones en que vive en su comunidad. Entonces también la misma... percepción de riesgo de la enfermedad. Hay un tema que yo siempre imparto en mis clases que tiene que ver con la violencia económica que ejerce el hombre y cómo eso influye en las relaciones de poder dentro de la familia. Se vende en el país que el hombre es el proveedor y también el cabeza de familia, pero no es así. En realidad la mujer... En la práctica es la mujer. La mujer es la cabeza de familia. La mujer dice en qué se invierte el dinero. Sabe todas las cosas de los niños, le pregunta cuánto pesa, la mujer sabe todo eso. Todo el hombre eso, ignora la vacuna que tiene. La mujer sabe todo eso. Entonces lo que se ve desde el embarazo es que entonces la mujer tú la ves sola. No ves se involucra el hombre ese no compañero. Se involucra. Así, aunque el hombre pudiera estar trabajando, por ejemplo, pero yo cuando parí, me digo que yo también parí porque mi esposa y yo nos tiramos el parto juntos de los 2 niños. Y está un tema también de que yo sí acompañé a mi esposa y participé de eso, pero hay otro problema, que los hombres que no se han involucrado entonces ejercen una violencia económica y supongamos que un hombre no quiere vacunar a sus hijos porque él no cree en eso o dice que no, ese es un muchacho, es un hombre, no lo lleva al médico, ya ahí ejerce violencia económica, no le da recursos a la mujer y entonces trae problemas. Entonces eso también puede influir. También influye en todo eso. Hay un tema, yo no sé si Doris, y terminamos con esos determinantes sociales tan importantes que toca el doctor. Hay un tema que las autoridades se han ufanado mucho de ese trabajazo que se ha hecho para tener el país libre de dengue durante los 2 últimos años. Aquí han estado otros especialistas que difieren totalmente de que se haya hecho un trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado con el dengue, doctor? Que tanto nos preocupa. ¿Y qué esperamos exactamente del dengue? La realidad es la siguiente. Yo nunca dijera que estamos bajo control. La palabra control tiene un mensaje que la gente lo puede interpretar diferente. Cuando me dice que la situación es bajo control, la gente puede reducir la percepción de riesgo y limitar entonces su accionar. No, pero ¿para qué voy a recoger la basura? Aquí no hay dengue, ya aquí aquí todo bien. Exactamente. Entonces se descuida. La otra cosa también es que ese control o ese estado de control, por así decirlo, que se menciona, va a depender mucho de la situación climática. Bien. Exactamente. Ahora mismo se estila que siempre dicen que el año es el más caluroso que el anterior. Entonces, como tenemos el tema del cambio climático,
el calor y las lluvias pueden incrementar la probabilidad de que aparezcan este tipo de vectores. Entonces, otro tema es que en la epidemia de dengue el 2023, porque fue, por así decirlo, exitoso, ¿verdad? Ese plan del 2024, 2025, 2026, y es que las epidemias de dengue tienen patrones cíclicos, ciclos de 2 a 3 años. Significa que vamos a tener 2 años de alta endemicidad y 1 año de baja endemicidad. O sea, que se puede... Probablemente estemos en ese, ¿no? Probablemente estemos en esa. Bien, entonces lo que se vio en la epidemia del 2023, que fue la epidemia de dengue más grande que hayamos tenido en toda la historia de la región de las Américas, y aquí también toda la historia de nuestro país también, por ende, es que a todos los susceptibles les dio la enfermedad ya en el 2023. Están libres entonces. Entonces tienen anticuerpos. Y sobre todo aquellos que ya, ¿verdad? Hemos pasado epidemias del 2015, 2019, ¿verdad? De 2023. Que ya hemos tenido contacto con los diferentes serotipos. Ya tener diferentes contactos, entonces ya tienes inmunidad porque tenemos inmunidad para 4 tipos de... y esa inmunidad es permanente. Entonces, ¿qué pasa? En 2024 no fue tan grande los dengue porque ya le dio a todo el que le iba a dar. Claro. 2025, no es que yo la tengo controlada, la enfermedad, que estoy haciendo acciones para controlar, es que toca que te nos dio, fue la naturaleza, fue la historia natural. No hubo dengue porque no había quien darle. Entonces, exacto, no encontró susceptible. Entonces, claro. Así es. Entonces, en otros países lo que se ha visto es otra cosa, que nosotros tuvimos el pico de dengue en el 2023, fue en verano, pero el verano nuestro es el invierno de Argentina. Exactamente. Entonces, aunque aquí fuimos el proxy, por así decirlo, el primer país que tuvo, ¿verdad?, ese brote de dengue tan marcado, es porque en otros países todavía no habían llegado el verano. El verano de ellos entró en el 2024, que era cuando nosotros estábamos ya superando este problema. Entonces, en el 2024, ellos sí tuvieron casos de dengue, nosotros no lo teníamos, pero no lo teníamos porque ya nos dio a todos. Ya la había. Entonces, se puede percibir que controlamos la situación en el 2024, pero realmente no. Entonces, ¿qué es lo que se espera para este año y qué es lo que se debe hacer para lograr que no surja eso? El país tiene que evolucionar la forma en la que vigila los casos de dengue. ¿Cómo debe Normalmente hacerse? un médico reporta el caso al Ministerio de Salud, el Ministerio los envía, ¿verdad? O sea, se envía a través de la Dirección de Epidemiología y se manda al SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia. Es el sistema habitual, pero ¿qué sucede? Los boletines epidemiológicos tardan al menos 1 o 2 semanas en poder publicarse. Generalmente 2 semanas, se exactamente. hace por semana epidemiológica y de aquí a que tú te enteres de algo ya fue algo. Ya pasó. Doctor, vamos a pedir de nuevo su anuencia, nos vamos a una pausa y vamos a venir con eso de la vigilancia, porque aquí se habla mucho de vigilancia. ¿Qué es vigilar en realidad los fenómenos de la epidemiología, del comportamiento de las enfermedades? Bien. Porque este programa tiene un componente educativo y es bueno que llegue a la población. Volvemos ahora con el doctor Manuel Colomé. Dos por tres en salud. Gracias por permanecer con nosotros en 2x3 en Salud. Hablábamos en la parte final del segmento anterior con el doctor Manuel Colomé sobre eso de la vigilancia. Con frecuencia se usa desde el punto de vista de la salud pública. Estamos vigilando, mantener la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es vigilar? ¿Es tal como lo dice el término vigilar? Sí, así es, la vigilancia. ¿Y cómo se vigila? ¿Y cómo se vigila? Porque, ¿verdad? Claro, la vigilancia epidemiológica es tal cual, o sea, es el estudio, análisis del comportamiento de una enfermedad, o un evento también, porque no solamente trabajamos con enfermedades, un evento puede ser los accidentes de tránsito, y yo creo que parte de por qué no se ha manejado como debe ser es porque no hemos hecho una vigilancia epidemiológica y no lo hemos tratado como una epidemia. Bien, entonces, como lo que ese es un tema que podemos abordar un poquito, que da mucha preocupación. Así es, entonces es un problema. Entonces, en la vigilancia se van reportando datos de enfermedades o eventos diariamente y se supone que detrás de cada reporte debe haber una persona que esté analizando y vaya viendo patrones. Pondremos el ejemplo de accidente de tránsito.
si vemos que la mayoría de las muertes o el 70% de las muertes son por motocicletas y que el 88% de los fallecidos son hombres y que el 53% son de 15 a 34 años, ya tenemos un perfil que podemos pasarle a las autoridades. Y se tienen incluso, doctor, puntos rojos de dónde ocurre mayor. O sea, que está estudiada esa parte. Eso se tiene, sí, tengo unas publicaciones sobre eso. Y tenemos las tasas, por ejemplo, de mortalidad y de lesiones por accidentes de tránsito. Por ejemplo, en Ocoa es la provincia que tiene más accidentes de tránsito de República Dominicana. Bueno, calculamos tasas. Entonces tú te preguntas, ¿en Ocoa habrá más vehículos que en Santo Domingo, Distrito Nacional? No, imposible, ¿verdad? Que habrá más imprudencia. Entonces, hay un tema ahí. Entonces, habría que ver qué es lo que sucede. Entonces, cuando vemos eso, podemos estudiar y decimos, mira, ya tengo el perfil del accidentado dominicano. Exacto. Un hombre que sale un domingo en la noche, que sale... Que bebió. Que consumió alcohol, que estaba en una motocicleta. O sea, es el perfil del que se murió. Sí. Entonces, ¿qué debería yo hacer? Que si yo veo que la mayoría son en carretera y que ocurren en Ocoa, pues ya yo sé que en Ocoa es que tienen que tener el operativo. O sea, en vez de yo tener a una persona detenida debajo de un semáforo, por ejemplo, tiene que estar en Ocoa un domingo en la noche. Ahí es que tenemos que prevenir los accidentes. Entonces, esa es la vigilancia. La vigilancia te permite a ti saber qué está sucediendo y decir dónde tienes que poner el ojo para poder cambiar la forma en la que Pero no se hace en el país, a propósito del tema de accidentes de tránsito, tan en boga en este momento, ¿no se hace demasiado vigilancia y después no se hace nada con lo que se vigila? El tema con la vigilancia es también quién lo vigila. O sea, si le ponemos esto a una persona que no tiene la formación en epidemiología o salud pública, él va a ver simplemente el número. No, que los hombres se accidentan más porque son los que más conducen. Exactamente. No creo, ¿no? O sea, aunque puede que sí, que haya más hombres que conduzcan, pero tampoco puedo decir que los hombres entonces manejan por eso peor que las mujeres. O sea, habría que ver qué está sucediendo. Son más agresivos. Entonces, doctor, ¿qué enfoque tendrían que darle el país a eso de los accidentes para poder ir bajando un poco esa incidencia? Existen lo que son los niveles de prevención en epidemiología, primaria, secundaria y terciaria, que este enfoque de niveles de prevención se tendría que incrustar en los accidentes de tránsito. Bien. Por ejemplo, como les comenté, de 15 a 34 años es el grupo de personas que más muere por accidente de tránsito. Tú te preguntas, ¿dónde se encuentran esas personas? ¿En la universidad? ¿En las escuelas? Exacto. Entonces, en vez de yo esperar ponerme en un peaje a entregar volante de no te mueras, por favor, ¿verdad? O esconderse para ver si te fuiste en rojo para entonces ponerte una multa. Árbol, ¿verdad? Yo prefiero mejor enfocarme en las universidades y agarrar esa población cautiva que tiene motos, que tiene esa edad, que es hombre, y a ellos allá es que le tengo que dar mensaje de prevención. Por ejemplo. También, o sea... Aunque yo creo que el que está bebiendo un colmadón no le hace caso a nadie. Sí, no pero quiere que le hablen de nada. Hay forma de llegarle a la gente, porque cada uno tiene su enfoque. Por ejemplo, hay personas que tienen facilidad de llegar a los demás. Entonces, tratar de utilizar estrategias como de esos embajadores, ¿verdad? Aquí en el país hay mucha gente que tiene como ese, que lo siguen. Entonces, sería acercarse. Mira, líderes. Quiero que tú digas ese mensaje. Tú puedes ser el embajador mío de eso. Y estoy seguro que cuando toda la gente vea a esas personas haciendo eso, van a apoyarlo por esa también. Línea, exactamente. No porque ellos crean en eso, sino porque él lo hace. Porque hay que saber también cómo abordarlo. Entonces, por ahí iría la cosa. Hay que también tener una buena estrategia de comunicación, porque creo que esa estadística hay que decirla más. La gente a veces ve que se mueren, pero no saben quién se muere, por qué se muere. O sea, entonces ahí estamos muy, muy débiles. Entonces, ¿Cuál es la importancia del epidemiólogo en los sistemas de salud? Yo pienso, por ejemplo, en temas que nosotros tratamos tanto, como son los accidentes cerebrovasculares, pasando a otros, como son las cardiopatías, y la detección de cualquier enfermedad también que pueda convertirse, o sea, una enfermedad viral que llegue a un centro de salud. El epidemiólogo, epidemiología es epi es encima, demos, población, logo su estudio. Esa es la etimología de la palabra. Epidemiólogo es una persona que estudia lo que le cae encima a la gente. ¿Y qué le cae encima a la gente? Es como el sociólogo. Cualquier cosa, así es, como el sociólogo. Entonces le puede caer cualquier cosa a la población, desde accidentes de tránsito, desde cáncer, diabetes, enfermedades virales, bacterianas, cualquier cosa. Entonces,
El epidemiólogo es una persona que combina la sociología, la psicología, la antropología, la estadística, o sea, combina una serie de disciplinas y aplica el método epidemiológico para poder entonces estudiar o identificar esos patrones y en función de esos patrones diseñar estrategias que permitan prevenir, controlar. Pero una vez se diseña y se implementa una estrategia, tenemos la responsabilidad de evaluar. Gran parte de los programas que se hacen acá en RD no se evalúan. ¿En qué sentido? Teníamos hace un tiempo, por ejemplo, la ruta de la salud. Por poner un ejemplo, el ministerio implementó la ruta. ¿Cuál era el objetivo de la ruta de la salud? Se hizo una evaluación de impacto para ver si la ruta de la salud... convertir en senador al... Probablemente. Probablemente, pero ahí vamos. O sea, se dedica una cantidad de energía, de esfuerzos en una estrategia que al final... ¿En qué terminamos? Entonces, ¿qué resultado dio sí, en la población? Que es lo que se busca. Así es, así hay cientos de programas que se implementan en el país que al final no se evalúan. Entonces el tema de la epidemiología es importantísimo porque permite evaluar el impacto también de esas intervenciones. Entonces, esas intervenciones que se aplican son basadas en evidencia. Tampoco es que yo voy a decir, me voy a poner un poroche, una caravana y voy a regalar canastilla de tal cosa. O sea, ¿qué impacto tiene eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué hacer operativos médicos? Entonces, al final, tú lo que haces es que le das al paciente una receta, le das una medicina o algo así, pero tú no hay un seguimiento para esa persona. Le dijiste ese día, tú eres hipertenso, tú eres diabético. ¿Y qué hacemos después? O sea, el impacto psicológico que puede tener el conocer su estado de salud, ya de que tiene una enfermedad crónica, que él puede entenderlo como una sentencia de muerte, oye, eso le cambia a la gente la vida. Entonces, los operativos médicos son ese tipo de intervenciones así como fugaces que se implementan, que no se evalúan y que simplemente lo que hace quizás es más daño que bien en ese sentido. Doctor, con frecuencia escuchamos en nuestro país hablar, se reforzó la vigilancia epidemiológica, un reforzamiento, surge cualquier cosa, hay un reforzamiento. ¿Qué significa eso? Porque la gente dice, pero ¿y qué es reforzar la vigilancia? El refuerzo tiene que ver también con la formación nuestra. Por ejemplo, si llega hantavirus, está en alerta de hantavirus, el ministerio distribuye una alerta epidemiológica internamente dentro del personal. Que explica qué es el hantavirus, cómo tenemos que pensar en eso. Cómo identificarlo, si le llega a algún Entonces, paciente. Eso es reforzar la vigilancia. Entonces, ya tenemos como hacen talleres, algunos también hacen a veces simulaciones en caso de que llegue algo, ¿verdad? Eso para grupos específicos. Ya en los hospitales tenemos responsabilidad de instruir al personal para, ante cualquier síntoma o signo de interés, ¿verdad? De importancia, se reporte. Eso será reforzar la vigilancia. Bueno, las compañías buenas duran poco y el tiempo se nos terminó, doctor. Bastante rápido. La verdad que se nos quedaron muchos temas porque, por ejemplo, ¿por qué los centros privados no tienen la mayoría de epidemiólogos? Cuando se supone que ellos forman parte del sistema de salud. Y que debe estar habilitado. El ministerio los habilita si tienen uno. Imagínate tú. Entonces, atención centros privados. Entonces, doctor, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo y estar con nosotros. Gracias, un gusto para mí. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Si no pudo ver el programa, entonces estamos en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Hasta la próxima semana y muchas gracias. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.